de mármol blanco reflejaban su figura menuda, creando un contraste brutal entre su uniforme sencillo y la opulencia que la rodeaba por todos lados. El eco de sus pasos resonaba como latidos de corazón en aquel palacio de lujo, recordándole a cada segundo que no pertenecía a ese mundo. La señora García, el ama de llaves, le había advertido que el patrón era un hombre reservado y exigente, pero nada la había preparado para la sensación de estar siendo observada desde las sombras. Su instinto le gritaba que algo extraño habitaba entre esas paredes doradas, algo que no podía identificar, pero que hacía que su piel se erizara. Necesitaba ese trabajo desesperadamente para mantener a su madre enferma, pero cada fibra de su ser le suplicaba que saliera corriendo. La mansión parecía un laberinto de secretos esperando ser descubiertos, y ella acababa de convertirse en la pieza clave de un rompecabezas que aún no comprendía. Ramiro observaba desde la escalinata de mármol negro, oculto entre las sombras del segundo piso, mientras su corazón se aceleraba de una manera que no había sentido en años. La mujer que acababa de entrar a su santuario privado llevaba el rostro que había perseguido en sus sueños durante tanto tiempo, el mismo que lo miraba cada noche desde la foto guardada en su mesa de noche como un tesoro sagrado. Sus manos se aferraron a la barandilla con tal fuerza que sus nudillos se volvieron blancos, luchando contra el impulso de bajar corriendo y revelar la verdad que había guardado como el secreto más preciado de su vida. Ella no lo recordaba. Eso era evidente por la forma en que evitaba su mirada y se movía con la cautela de alguien que no reconoce el lugar donde está. Pero él nunca podría olvidar esos ojos dorados que un día le habían devuelto la vida cuando todo parecía perdido. Esas manos delicadas que lo habían rescatado del abismo más oscuro. Habían pasado 5 años desde aquel accidente que cambió su destino. 5 años buscándola sin descanso por toda la ciudad, contratando investigadores privados que siempre regresaban con las manos vacías. Y ahora ella estaba ahí, limpiando su casa como si el universo hubiera conspirado para traerla de vuelta a él. El destino había tejido sus hilos de la manera más inesperada, y él no estaba dispuesto a dejar que se le escapara otra vez. La señora García guió a Mariana por los pasillos interminables, explicándole las rutinas de limpieza con voz mecánica, mientras sus ojos registraban cada detalle de aquella arquitectura que parecía sacada de una película. Los cuadros en las paredes costaban más que todo lo que ella había ganado en su vida. Las alfombras persas se extendían como océanos de seda bajo sus pies cansados, y los candelabros de cristal colgaban como constelaciones de lujo inalcanzable. Cada habitación que atravesaban era más impresionante que la anterior, llena de antigüedades y obras de arte que hablaban de una riqueza acumulada durante generaciones. Mariana intentaba concentrarse en las instrucciones, pero su mente no podía evitar preguntarse qué tipo de hombre podía vivir rodeado de tanta frialdad dorada. La casa era hermosa pero vacía, como un museo donde alguien había decidido vivir en soledad, alejado del mundo real y de las emociones humanas. Sin embargo, había algo en el ambiente que la perturbaba profundamente, una sensación de estar siendo vigilada que no podía quitarse de encima por más que intentara racionalizar sus miedos. Cuando finalmente llegaron al área de servicio, donde guardaría sus pertenencias, Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda sin motivo aparente. Era como si las paredes mismas susurraran secretos que ella no estaba preparada para escuchar. El primer encuentro cara a cara sucedió cuando menos lo esperaba, en el pasillo principal que conectaba las 2 alas de la mansión. Mariana llevaba una bandeja con productos de limpieza cuando se topó con una figura imponente que emergió de una de las habitaciones como una sombra materializada. Ramiro se detuvo en seco al verla de frente, y por un momento que pareció eterno, ambos se quedaron inmóviles, estudiándose con una intensidad que desafió toda lógica. Él era más joven de lo que había imaginado, probablemente rozando los 35 años, con una presencia magnética que llenaba el espacio a su alrededor como un campo de energía invisible. Sus ojos oscuros la atravesaron con una mirada
que parecía reconocerla desde algún lugar perdido en el tiempo, creando una conexión que ella no podía explicar, pero que la dejó sin aliento. Mariana sintió que sus mejillas se encendían bajo ese escrutinio penetrante, y bajó la vista instintivamente, turbada por la forma en que su presencia alteraba el ritmo de su respiración. Había algo familiar en él, algo que hacía que su corazón latiera de manera irregular, como si su cuerpo recordara algo que su mente había olvidado. El silencio entre ellos se volvió denso, cargado de una electricidad que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Cuando finalmente él murmuró un saludo cortés, su voz ronca envió ondas de reconocimiento por todo su sistema nervioso. Después de ese encuentro, Mariana no pudo concentrarse en su trabajo como debería, sintiendo constantemente la presencia de Ramiro merodeando por los alrededores como un fantasma elegante que aparecía y desaparecía sin previo aviso. Cada vez que creía estar sola, escuchaba sus pasos resonando en algún pasillo cercano, o percibía su silueta observándola desde algún rincón de la mansión. No era una vigilancia amenazante, sino algo mucho más desconcertante. Una observación intensa, casi protectora, que la hacía sentir como el centro de un universo que no comprendía. Sus manos temblaban mientras pulía los muebles de caoba, y más de una vez se sorprendió mirando hacia atrás, esperando encontrarlo ahí parado, estudiándola con esos ojos que parecían guardar 1000 secretos. La tensión se había vuelto palpable en el aire, como la electricidad antes de una tormenta, y Mariana comenzó a preguntarse si había cometido un error al aceptar trabajar en aquel lugar. Algo estaba sucediendo, algo que iba mucho más allá de una simple relación laboral, y cada fibra de su ser le advertía que se estaba adentrando en aguas peligrosas. Cuando terminó su primer día de trabajo, Ramiro apareció en el vestíbulo principal, observándola despedirse con una intensidad que hizo que su sangre se helara. Sus ojos la siguieron hasta que traspasó las puertas de la mansión, y Mariana supo, con una certeza que la aterró, que su vida acababa de cambiar para siempre. Una semana después, cuando Mariana ya había establecido una rutina en la mansión y comenzaba a sentirse más cómoda con los pasillos laberínticos, la señora García le encomendó la tarea que cambiaría su mundo para siempre. La habitación principal de Ramiro había estado prohibida hasta ese momento, un santuario privado al que solo ella tenía acceso para las limpiezas más profundas. Mariana subió las escaleras de mármol con el corazón latiendo más fuerte de lo normal, cargando su carrito de suministros mientras sus pasos resonaban en el silencio absoluto del segundo piso. La puerta de caoba tallada se alzaba ante ella como un portal hacia lo desconocido. Sus relieves intrincados parecían contar historias que ella no podía descifrar. Cuando giró la manija dorada, un escalofrío recorrió su espina dorsal, como si estuviera a punto de violar un espacio sagrado que guardaba secretos milenarios. El aire dentro de la habitación era diferente, más pesado, impregnado de un aroma masculino que la envolvió como una caricia invisible. Las cortinas de terciopelo negro filtraban la luz del sol, creando un ambiente de penumbra que hacía que cada sombra pareciera cobrar vida propia. Sus manos temblaron mientras encendía las luces, y cuando la habitación se iluminó completamente, se encontró en el centro de un mundo que respiraba poder y soledad en cada rincón. La habitación era un reflejo perfecto de la personalidad enigmática de su dueño, con muebles de ébano que brillaban como espejos oscuros y alfombras persas que contaban historias de civilizaciones perdidas. Una cama king size dominaba el espacio central, vestida con sábanas de seda negra que parecían ondular con vida propia bajo la luz tenue de las lámparas de cristal. Mariana comenzó su trabajo metódicamente, puliendo cada superficie con el cuidado de una artista, pero no podía quitarse de encima la sensación de estar siendo observada por ojos invisibles. Los cuadros en las paredes mostraban paisajes melancólicos que parecían reflejar el alma torturada de quien habitaba ese espacio, y una biblioteca inmensa se extendía desde el suelo hasta el techo, llena de volúmenes que susurraban conocimientos secretos.
Había algo perturbadoramente íntimo en limpiar los objetos personales de Ramiro, en tocar las cosas que él tocaba cada día, en respirar el mismo aire que él respiraba cada noche. Sus prendas de vestir colgaban en un closet que parecía una boutique de lujo, cada traje perfectamente alineado como soldados esperando órdenes. Cuando se acercó a la mesa de noche para limpiar la superficie de mármol negro, su respiración se volvió irregular, como si su instinto le advirtiera que estaba a punto de cruzar una línea de la cual no habría retorno. Fue entonces cuando lo vio, enmarcada en plata pura sobre la mesa de noche, una fotografía que hizo que su mundo se desmoronara en un instante. Era su propio rostro el que la miraba desde ese marco elegante, una imagen suya tomada sin su conocimiento, sin su consentimiento, sin que ella tuviera la menor idea de cuándo o dónde había sido capturada. Sus piernas se volvieron gelatina y tuvo que apoyarse contra la pared para no caer al suelo, mientras su mente intentaba procesar lo que sus ojos le mostraban con brutal claridad. La foto la mostraba sonriendo, con el cabello moviéndose al viento, completamente ajena a que alguien la estaba fotografiando desde las sombras. Sus manos comenzaron a temblar violentamente mientras tomaba el marco entre sus dedos, estudiando cada detalle de esa imagen que le devolvía una versión de sí misma que no recordaba haber sido. ¿Cuánto tiempo había estado él observándola? ¿Cuántas veces había caminado por las calles de Acapulco sintiendo esos ojos siguiendo cada uno de sus movimientos? El terror se apoderó de ella, como una serpiente venenosa que se enroscaba alrededor de su garganta, impidiéndole respirar. Todo comenzaba a tener sentido de la manera más aterradora posible: las miradas intensas, la sensación constante de ser vigilada, la forma en que él parecía conocerla antes de que se conocieran. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras sostenía la evidencia de lo que creía era una obsesión peligrosa, una persecución silenciosa que había durado quién sabe cuánto tiempo. Sus pensamientos se dispararon en todas direcciones, imaginando escenarios cada vez más terroríficos. ¿Qué más sabía de ella? ¿Había estado dentro de su casa? ¿Conocía su rutina diaria? ¿Sabía dónde vivía su madre enferma? La paranoia se extendía por su mente como un incendio descontrolado, alimentada por todas las historias de mujeres que habían desaparecido sin dejar rastro después de ser acechadas por hombres poderosos. Ramiro tenía el dinero y las conexiones para hacer que ella simplemente se esfumara del mundo si él así lo decidía, y nadie haría preguntas sobre el paradero de una empleada doméstica pobre. Su respiración se volvió errática, entrecortada, mientras el pánico se apoderaba de su sistema nervioso como un virus letal. Tenía que salir de ahí inmediatamente, tenía que huir antes de que él descubriera que había encontrado su secreto más oscuro. Pero sus piernas se negaban a moverse, paralizadas por un miedo que la consumía desde adentro. El marco se resbaló de sus manos temblorosas y cayó al suelo con un sonido que resonó como un disparo en el silencio mortal de la habitación. El sonido de pasos acercándose por el pasillo la golpeó como un rayo, enviando descargas de adrenalina pura por todo su cuerpo. Ramiro regresaba más temprano de lo esperado, y ella estaba ahí, con la evidencia de su descubrimiento esparcida por el suelo como los fragmentos de su vida destrozada. Sus manos se movieron frenéticamente, intentando recoger los pedazos del marco roto mientras las lágrimas nublaban su visión. Pero cada segundo que pasaba la acercaba más al momento en que tendría que enfrentarlo cara a cara. Los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta, y Mariana pudo escuchar el sonido metálico de la manija girando lentamente, como el tic-tac de una bomba de tiempo a punto de explotar. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podría escucharlo desde el otro lado de la puerta, delatando su presencia y su terror. Cuando la puerta comenzó a abrirse, ella se irguió como pudo, sosteniendo los pedazos de la fotografía en sus manos ensangrentadas, preparándose para enfrentar al hombre que había convertido su vida en una pesadilla. Sus ojos se encontraron con los de él en el umbral de la puerta, y en ese momento Mariana supo que no había escapatoria posible.
Ramiro se quedó petrificado en el marco de la puerta, con su rostro transformándose de sorpresa a horror absoluto al ver la escena que se desplegaba ante sus ojos. Mariana estaba de pie en el centro de su habitación, con lágrimas corriendo por sus mejillas como ríos de dolor, sosteniendo los fragmentos de la fotografía que había guardado como su tesoro más preciado durante 5 largos años. La sangre de sus manos cortadas por el cristal roto goteaba sobre la alfombra persa, creando manchas carmesí que parecían gritar la tragedia que se desarrollaba entre ellos. Sus ojos, normalmente calculadores y controlados, se llenaron de una desesperación que jamás había sentido, comprendiendo en un instante que todos sus planes, todos sus sueños de reencontrarse con ella, se desmoronaban como castillos de arena ante la marejada. La forma en que ella lo miraba era exactamente lo que más había temido. No con amor o reconocimiento, sino con terror puro, como si fuera el monstruo de sus peores pesadillas. Quiso hablar, explicar, suplicar, pero las palabras se atoraron en su garganta como piedras afiladas. El silencio entre ellos se volvió ensordecedor, cargado de malentendidos que crecían como muros infranqueables. Sus manos se extendieron hacia ella instintivamente, pero Mariana retrocedió como si él fuera fuego líquido, y ese simple gesto le atravesó el corazón como una lanza envenenada. Mariana sentía que el suelo se desvanecía bajo sus pies mientras observaba la expresión de Ramiro, interpretando cada microgesto como confirmación de sus peores sospechas. La forma en que él la miraba no le parecía amor, sino obsesión peligrosa, la mirada de un depredador que había sido descubierto en su guarida. Sus instintos de supervivencia se dispararon como alarmas de incendio en su cerebro, gritándole que corriera, que no se detuviera hasta estar muy lejos de aquel hombre que tenía el poder de hacerla desaparecer sin que nadie hiciera preguntas. Las palabras que quería decir se ahogaron en su garganta, reemplazadas por sollozos entrecortados que llenaron el aire con la sinfonía de su terror. No podía entender cómo había sido tan ciega, cómo no había visto las señales de peligro que ahora parecían obvias como gritos en la oscuridad. Cada día que había trabajado en esa mansión, él había estado planeando algo, observándola, estudiándola, preparándose para el momento perfecto de hacer lo que fuera que tenía en mente. Sus piernas temblaban violentamente, pero logró mantenerse en pie, aferrándose a los restos de valor que le quedaban. Tenía que salir de ahí, tenía que huir antes de que fuera demasiado tarde, antes de convertirse en otra estadística de mujer desaparecida. Sus ojos buscaron desesperadamente una ruta de escape, pero él bloqueaba la única salida como una montaña inmovable. Cuando Ramiro finalmente encontró su voz, las palabras que salieron fueron exactamente las equivocadas, cargadas de una urgencia que solo incrementó el pánico de Mariana. «Espera, puedo explicártelo todo, no es lo que piensas», dijo con voz ronca dando un paso hacia ella, que la hizo retroceder hasta chocar contra la pared. Sus explicaciones sonaban como las mentiras típicas de todos los hombres peligrosos que había escuchado en los noticieros. Promesas vacías diseñadas para calmar a la víctima antes del golpe final. La desesperación en su voz solo confirmaba que había algo profundamente perturbado en su obsesión por ella. Algo que iba más allá de una simple atracción y se adentraba en territorios oscuros que ella no quería explorar. Mariana sacudió la cabeza violentamente, negándose a escuchar más mentiras, más manipulaciones diseñadas para mantenerla prisionera en esa casa de lujo que ahora se había convertido en su peor pesadilla. Los fragmentos de la fotografía cayeron de sus manos como confeti macabro, esparciendo su imagen destrozada por todo el suelo como una profecía de lo que le esperaba si no escapaba inmediatamente. «No te acerques a mí», logró susurrar con una voz quebrada, pero llena de una determinación feroz que sorprendió a ambos. Sus ojos buscaron algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma si él intentaba detenerla por la fuerza. El miedo había despertado en ella una ferocidad que no sabía que poseyera, una voluntad de luchar que la llenó de una energía explosiva. Sin dar tiempo a que Ramiro pudiera reaccionar, Mariana se lanzó hacia la puerta con la velocidad de un animal herido,
empujándolo con una fuerza que no sabía que tenía y que lo tomó completamente desprevenido. Él intentó agarrar su brazo, pero sus manos resbalaron por la tela de su uniforme mientras ella se escurría como agua entre sus dedos, impulsada por una desesperación que le daba poderes sobrehumanos. Sus gritos de «Mariana, por favor», resonaron por los pasillos como ecos de tortura mientras ella corría por las escaleras de mármol, saltando los escalones de dos en dos, arriesgándose a una caída mortal con tal de alejarse de él. Los empleados de la mansión la vieron pasar como un huracán de lágrimas y terror, pero ninguno se atrevió a detenerla, intimidados por la furia primitiva que emanaba de su pequeña figura. Sus pulmones ardían mientras corría por los pasillos infinitos. Su corazón latía tan fuerte que pensó que explotaría en su pecho, pero no se detuvo ni por un segundo. Podía escuchar los pasos pesados de Ramiro persiguiéndola, sus súplicas desesperadas mezclándose con el eco de sus propios gritos ahogados. Cuando finalmente alcanzó la puerta principal, sus manos temblaron tanto que casi no pudo girar la manija, pero la adrenalina le dio la fuerza necesaria para salir disparada hacia la libertad. El sol de Acapulco la golpeó como un abrazo salvador mientras cruzaba las puertas de hierro forjado, pero no se detuvo hasta estar varias cuadras lejos de aquella prisión dorada. Ramiro se detuvo en el umbral de su mansión, viendo cómo la mujer que más amaba en el mundo desaparecía entre el tráfico de la ciudad como un fantasma que se esfuma al amanecer. Sus piernas se negaron a llevarlo más lejos, sabiendo que perseguirla por las calles solo confirmaría sus peores temores sobre él y empeoraría una situación que ya parecía irreparable. Las lágrimas rodaron por sus mejillas sin que pudiera controlarlas, mientras su corazón se desgarraba en 1000 pedazos con cada paso que ella daba, alejándose de él. Había esperado 5 años para este momento. Había construido su vida entera alrededor de la posibilidad de reencontrarla, y en cuestión de minutos todo se había convertido en cenizas por un malentendido que no sabía cómo arreglar. Sus manos temblaron mientras sacaba su teléfono, marcando números de investigadores privados, contactos en toda la ciudad, cualquier persona que pudiera ayudarlo a encontrarla antes de que desapareciera para siempre. Pero incluso mientras hacía las llamadas, una parte de él sabía que había perdido algo precioso e irreemplazable, algo que quizás nunca volvería a tener entre sus brazos. La mansión vacía a su espalda se sentía como un mausoleo, lleno de recuerdos de lo que pudo haber sido y nunca sería. Mientras la ciudad de Acapulco se tragaba a Mariana como un océano implacable, Ramiro se dio cuenta de que el verdadero terror no era perderla, sino saber que cuando ella lo miraba solo veía a un monstruo. Los primeros rayos del amanecer encontraron a Ramiro en su oficina privada, rodeado de fotografías, mapas y reportes de investigación que cubrían cada superficie disponible como las piezas de un rompecabezas imposible de resolver. No había dormido ni un minuto desde la huida de Mariana, y sus ojos inyectados en sangre reflejaban la desesperación de un hombre que había perdido lo único que daba sentido a su existencia. 3 investigadores privados trabajaban incansablemente bajo sus órdenes, peinando cada rincón de Acapulco en busca de una mujer que parecía haberse esfumado como humo en el viento. Los reportes llegaban cada hora con la misma información desalentadora. Nadie la había visto, nadie sabía dónde estaba, como si la tierra se la hubiera tragado por completo. Sus contactos en hoteles, pensiones, refugios para mujeres, todos habían recibido su descripción junto con la promesa de una recompensa generosa por cualquier información que condujera a su paradero. Ramiro había movilizado una red de búsqueda que abarcaba desde los barrios más exclusivos hasta los rincones más humildes de la ciudad, pero Mariana había desaparecido con la eficiencia de alguien que sabía exactamente lo que hacía. Sus manos temblaron mientras revisaba por enésima vez las cámaras de seguridad de la zona, buscando algún rastro, alguna pista que le dijera hacia dónde había corrido después de salir de su vida. La ironía lo golpeó como un puño en el estómago. Había pasado 5 años buscándola para encontrarla, y ahora tendría que buscarla para recuperarla. Mientras tanto,
En un cuarto diminuto de una pensión barata en los barrios marginales de Acapulco, Mariana yacía acurrucada en una cama que olía a humedad y abandono, con los ojos fijos en la puerta como si esperara que él la derribara en cualquier momento. Había pagado la habitación con los pocos ahorros que llevaba encima, dando un nombre falso a la encargada, una mujer mayor que no hizo preguntas al ver su estado deplorable. Cada ruido en el pasillo la hacía saltar como un animal herido. Cada voz masculina que escuchaba la llenaba de un terror que la paralizaba por completo. Sus manos aún tenían vendajes improvisados, hechos con tiras de su propia ropa, recordatorios sangrantes de aquel momento que había cambiado su mundo para siempre. No se atrevía a salir del cuarto, excepto para usar el baño común al final del pasillo, y aun eso lo hacía con el corazón en la garganta, esperando esperándola en cada esquina. La paranoia había echado raíces profundas en su mente, alimentándose de cada sombra, cada sonido, cada momento de silencio que podría significar que él había encontrado su escondite. Sus pensamientos giraban en espirales infinitas de miedo, preguntándose cuánto tiempo pasaría antes de que sus recursos se agotaran y tuviera que salir a enfrentar un mundo donde él podía estar acechando en cualquier parte. El teléfono que había dejado en la mansión le parecía ahora una bendición, ya que significaba que no podía rastrearla a través de él, pero también la aislaba completamente del mundo exterior. El segundo día de búsqueda, Ramiro recibió el primer indicio prometedor. Un taxista recordaba haber recogido a una mujer que coincidía con la descripción de Mariana cerca de su mansión, llevándola hacia los barrios populares del centro de la ciudad. La información desencadenó una nueva ola de esperanza, mezclada con desesperación, sabiendo que estar cerca de encontrarla también significaba estar cerca de perderla para siempre si las cosas salían mal otra vez. Organizó equipos de búsqueda que recorrieron meticulosamente cada calle, cada callejón, cada edificio, en un radio de varios kilómetros alrededor del punto donde el taxista la había dejado. Sus hombres mostraron su fotografía a comerciantes, vecinos, trabajadores, cualquier persona que pudiera haberla visto, pero las respuestas eran siempre las mismas. Nadie recordaba haber visto a esa mujer. La frustración lo carcomía desde adentro como un ácido, especialmente porque sabía que cada hora que pasaba la alejaba más de él, dándole tiempo para planear una huida que podría llevarla fuera de la ciudad, fuera del país, fuera de su alcance para siempre. Sus empleados en la mansión caminaban en puntas de pie a su alrededor, aterrorizados por los estallidos de furia que alternaban con períodos de silencio mortal, donde él se quedaba mirando por las ventanas como un fantasma que busca en vano a los vivos. La comida se acumulaba intocada en su escritorio, el sueño se había convertido en un concepto abstracto, y su cuerpo funcionaba únicamente con adrenalina y determinación férrea. Mariana, por su parte, había desarrollado rutinas de supervivencia que la mantenían invisible en el laberinto urbano de Acapulco. Había cambiado completamente su apariencia. Cortó su cabello largo hasta dejarlo en un bob corto y desigual. Se tiñó el color castaño a un negro azabache, usando un tinte barato comprado en una tienda de conveniencia, y adoptó una forma de caminar encorvada que la hacía parecer mayor de lo que era. Sus ropas ahora eran las más anónimas posibles: jeans gastados, camisetas holgadas, zapatos deportivos que le permitirían correr si era necesario. Había memorizado las rutas de escape de la pensión, identificado al menos 3 formas diferentes de salir del edificio sin usar la entrada principal, y siempre mantenía una pequeña mochila preparada con lo esencial en caso de tener que huir sin previo aviso. Los otros huéspedes de la pensión la veían como una mujer tímida, que evitaba el contacto visual y respondía con monosílabos cuando era absolutamente necesario hablar. Por las noches, cuando el miedo la mantenía despierta, escuchaba las conversaciones que se filtraban a través de las paredes delgadas, buscando cualquier indicio de que alguien estuviera preguntando por ella. Su mente había creado escenarios elaborados de escape. ¿Qué haría si él aparecía en la pensión? ¿Cómo escaparía si la descubrían? ¿Hacia dónde correría si tenía que abandonar la ciudad?
pero con cada día que pasaba, sus recursos menguaban, y sabía que pronto tendría que tomar decisiones desesperadas. El cuarto día de búsqueda trajo el momento que Ramiro había estado temiendo y esperando a la vez. Uno de sus investigadores informó haber encontrado a una mujer, que posiblemente era Mariana, en una pensión de mala muerte, pero cuando llegaron al lugar, ella ya no estaba. La encargada, sobornada con una cantidad de dinero que era más de lo que había visto en años, confirmó que una mujer con la descripción proporcionada había estado hospedándose ahí, pero había desaparecido esa misma mañana, dejando atrás únicamente algunas ropas viejas y mechones de cabello castaño en el lavabo del baño. Ramiro se quedó de pie en esa habitación miserable, respirando el aire que ella había respirado, tocando las superficies que ella había tocado, sintiéndose más cerca y más lejos de ella que nunca antes. Los mechones de cabello en su mano eran la evidencia de que ella había estado ahí, de que estaba viva, pero también la prueba de que había cambiado su apariencia para evitarlo, confirmando sus peores temores sobre lo que ella pensaba de él. La desesperación se transformó en algo más oscuro y peligroso. La obsesión de un hombre que había perdido todo lo que le importaba y no tenía nada más que perder. Sus investigadores recibieron órdenes de expandir la búsqueda a ciudades vecinas, puertos, aeropuertos, cualquier lugar donde una mujer desesperada podría intentar escapar. Pero incluso mientras organizaba esta persecución más amplia, Ramiro sabía que cada paso que daba para encontrarla también era un paso que la alejaba más, alimentando el miedo que la había hecho huir en primer lugar. 3 semanas habían pasado desde aquella tarde que había dividido sus vidas en un antes y un después irreconciliable. Y tanto Ramiro como Mariana existían ahora como fantasmas de sí mismos, arrastrando las cadenas invisibles de una obsesión que los consumía desde direcciones opuestas. Ramiro había transformado su mansión en el centro de operaciones de una búsqueda que había adquirido dimensiones épicas, con mapas gigantescos cubriendo las paredes de su oficina y líneas rojas marcando cada lugar donde había sido vista una mujer que remotamente se pareciera a Mariana. Su imperio financiero seguía funcionando por inercia, manejado por subordinados que ejecutaban órdenes mientras él se consumía en una cacería que había devorado su alma y su cordura por igual. Los espejos de la mansión reflejaban la imagen de un hombre que había envejecido años en semanas, con ojeras profundas que hablaban de noches enteras sin sueño, y una barba descuidada que contrastaba brutalmente con su anterior perfección impecable. Sus empleados susurraban entre ellos sobre el patrón que había perdido la razón, que vagaba por la casa como un espectro llamando un nombre que resonaba en los pasillos como una maldición. La fortuna que había acumulado durante décadas ahora se destinaba íntegramente a financiar una búsqueda que se extendía como tentáculos por todo México, llegando hasta las ciudades más remotas, donde una mujer desesperada podría haberse refugiado. Cada mañana traía nuevos reportes, nuevas pistas falsas, nuevas esperanzas que se desmoronaban como castillos de arena ante la realidad implacable. Mariana había desaparecido tan completamente como si nunca hubiera existido. Mariana, mientras tanto, había encontrado trabajo en una pequeña lavandería en los suburbios industriales de la ciudad, donde el vapor constante y el ruido ensordecedor de las máquinas creaban una cortina de anonimato que la protegía del mundo exterior. Había adoptado el nombre de Carmen y había inventado una historia completa sobre ser una mujer divorciada que huía de un exmarido violento, una mentira que era lo suficientemente común como para no despertar sospechas y lo suficientemente verdadera en su esencia como para resultar convincente. Sus compañeras de trabajo la veían como una mujer quebrada que evitaba las preguntas personales y respetaban su silencio con la sabiduría de quienes habían conocido el dolor en carne propia. Los días se sucedían en una rutina mecánica de vapor, jabón y ropa ajena, mientras sus manos se agritaban con el trabajo duro y su mente luchaba constantemente contra los recuerdos que amenazaban con abrumarla. Por las noches, en el pequeño cuarto que había alquilado en una vecindad popular, se quedaba despierta escuchando cada sonido, cada voz,
cada carro que se detenía frente al edificio, preguntándose si ese sería el momento en que él finalmente la encontraría. Había cortado todo lazo con su vida anterior. No podía contactar a su madre enferma por miedo a que él vigilara el hospital. No podía usar su nombre real. No podía siquiera permitirse el lujo de relajarse por un instante. Su existencia se había reducido a sobrevivir un día a la vez, pero incluso esa supervivencia tenía fecha de caducidad. Las pesadillas habían comenzado a visitar a Ramiro con la regularidad de un reloj maldito. Sueños donde veía a Mariana corriendo por callejones oscuros mientras él la perseguía sin nunca poder alcanzarla, despertándolo con gritos ahogados que resonaban en la soledad de su habitación vacía. En esos momentos de vigilia forzada, sus ojos se dirigían inevitablemente hacia la mesa de noche donde antes había estado la fotografía destrozada, y la ausencia de esa imagen se sentía como un vacío físico en su pecho que amenazaba con tragárselo entero. Había mandado a reconstruir la foto con los mejores técnicos de la ciudad, pero el resultado, aunque perfecto en apariencia, carecía del alma que tenía la original, como si fuera el fantasma de un recuerdo en lugar del recuerdo mismo. Sus conversaciones con los investigadores se habían vuelto más intensas, más desesperadas, alternando entre súplicas y amenazas que reflejaban la fragmentación de su estado mental. Había comenzado a salir personalmente a buscarla, recorriendo los barrios marginales de Acapulco, con el mismo fervor de un evangelista, buscando almas perdidas, mostrando su fotografía a cualquiera que estuviera dispuesto a mirarla. La gente lo reconocía como el millonario excéntrico que había perdido la cordura, y algunos incluso sentían lástima por este hombre poderoso reducido a mendigar información en las esquinas más humildes de la ciudad. Pero Ramiro había trascendido la vergüenza, la dignidad, el orgullo. Solo existía la búsqueda, solo importaba encontrarla, sin importar el costo en su reputación o su salud mental. Mariana había desarrollado una rutina de supervivencia que la mantenía en constante movimiento, cambiando de rutas para ir al trabajo, variando sus horarios de comida, nunca estableciendo patrones que pudieran ser rastreados o predichos. Había aprendido a leer el lenguaje corporal de las personas a su alrededor, identificando cualquier comportamiento que pudiera sugerir vigilancia o búsqueda, convirtiéndose en una experta en detectar miradas que duraran demasiado o preguntas que sonaran demasiado casuales. Sus sueños estaban poblados de imágenes fragmentadas, la fotografía en la mesa de noche, los ojos de Ramiro llenos de una intensidad que ahora interpretaba como amenaza, la sensación de estar siendo cazada por un depredador invisible que conocía todos sus movimientos. Despertaba cada mañana con la sensación de haber corrido toda la noche, agotada antes de que el día siquiera comenzara, pero forzándose a levantarse porque detenerse significaba rendirse, y rendirse significaba convertirse en la víctima que él esperaba que fuera. Había perdido peso, su rostro se había afilado por el estrés constante, y sus ojos habían adquirido la mirada alerta de alguien que vive en perpetua huida. Las otras mujeres en la lavandería notaban su deterioro pero respetaban su silencio, reconociendo en ella los síntomas de alguien que cargaba traumas demasiado pesados para ser compartidos. En sus momentos de mayor debilidad, cuando la soledad amenazaba con quebrarla, Mariana se preguntaba si no habría malinterpretado la situación, pero entonces recordaba esa fotografía, esa evidencia irrefutable de que había sido observada sin su conocimiento, y el miedo regresaba con renovada intensidad. Los rumores sobre la búsqueda obsesiva del millonario habían comenzado a filtrarse por toda la ciudad como ondas en un estanque, creando una red invisible de chismes y especulaciones que eventualmente llegaron hasta la lavandería donde Mariana trabajaba. Una de sus compañeras, una mujer mayor llamada Rosa, mencionó casualmente durante el almuerzo que había escuchado historias sobre un hombre rico que había perdido la razón buscando a una empleada doméstica que había desaparecido de su mansión. Dicen que ofrece una fortuna por información sobre ella, comentó Rosa, mientras masticaba su torta, sin saber que estaba hablando directamente con el objeto de esa búsqueda desesperada.
Mariana sintió que la sangre se le helaba en las venas, pero logró mantener una expresión neutral mientras preguntaba con voz temblorosa si sabía más detalles. La descripción que Rosa proporcionó era vaga pero lo suficientemente precisa como para confirmar las peores sospechas de Mariana. Él no solo la estaba buscando, sino que había convertido esa búsqueda en una cruzada pública que había alcanzado proporciones legendarias en la ciudad. Sus manos temblaron mientras fingía seguir trabajando, pero su mente ya estaba planeando la siguiente huida, sabiendo que si los rumores habían llegado hasta ese lugar, él no podía estar muy lejos. Esa noche, mientras empacaba sus pocas pertenencias en una mochila gastada, Mariana tomó la decisión que había estado posponiendo durante semanas. Tenía que salir de Acapulco antes de que la red se cerrara completamente a su alrededor. El autobús que llevaba a Mariana hacia el puerto de Acapulco se detuvo en una intersección llena de tráfico, y por la ventanilla empolvada pudo ver algo que hizo que su corazón se detuviera por completo. Carteles con su fotografía pegados en los postes de luz, con un número de teléfono y una recompensa que superaba lo que ella podría ganar en 10 años de trabajo honesto. La imagen era la misma de la mesa de noche, pero ahora reproducida miles de veces, como una invasión de su privacidad que se extendía por toda la ciudad como una plaga visual. Sus manos se aferraron al asiento del autobús con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Mientras observaba a los peatones estudiar los carteles con interés, memorizando su rostro, convirtiéndose sin saberlo en parte de la red de cazadores que él había desplegado por todo Acapulco. La paranoia que había estado creciendo en su interior como una planta venenosa, finalmente floreció en toda su magnitud. No había lugar seguro en esta ciudad. No había rincón donde pudiera esconderse que no estuviera bajo la vigilancia de ojos motivados por la codicia. Cuando el autobús finalmente se puso en movimiento, Mariana cerró los ojos y trató de controlar la respiración que amenazaba con convertirse en hiperventilación, sabiendo que tenía que cambiar de planes inmediatamente. El puerto ya no era una opción viable. Demasiados ojos, demasiadas preguntas, demasiadas oportunidades para que alguien la reconociera y reclamara la recompensa. Tomó la decisión más desesperada de todas. Bajaría en la próxima parada y se refugiaría en el último lugar donde él pensaría buscarla, en los barrios más pobres de la ciudad, donde la gente desconfiaba instintivamente de los ricos y sus motivos. Ramiro, mientras tanto, había decidido tomar el control personal de la búsqueda después de semanas de reportes inútiles y pistas que no llevaban a ninguna parte. Esa mañana, vestido con ropa casual que contrastaba brutalmente con su usual elegancia impecable, había salido de su mansión en un vehículo modesto, decidido a recorrer personalmente cada barrio marginal de Acapulco hasta encontrarla. Sus investigadores habían mapeado las zonas más probables donde una mujer en su situación podría refugiarse. Áreas donde las preguntas eran escasas, donde el efectivo hablaba más fuerte que los documentos de identidad, donde la pobreza creaba solidaridades silenciosas entre quienes compartían la experiencia de ser invisibles para el mundo. El contraste entre su Mercedes-Benz discreto y las calles de tierra y casas de lámina era brutal, como si hubiera cruzado a otro universo donde las reglas que gobernaban su mundo de lujo simplemente no aplicaban. Los niños corrían descalzos entre charcos de agua sucia, las mujeres colgaban ropa en tendederos improvisados entre ventanas sin cristales, y los hombres lo miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza que lo hacía sentir más vulnerable de lo que había estado nunca. Había traído fajos de billetes como única arma en esta guerra contra la pobreza y el anonimato, pero descubrió rápidamente que el dinero, aunque poderoso, no podía comprar la confianza de gente que había aprendido a desconfiar de las intenciones de los ricos. Sus preguntas sobre Mariana eran recibidas con miradas esquivas, encogimientos de hombros, negaciones que sonaban demasiado rápidas para ser completamente honestas. En una pequeña tienda de abarrotes que parecía sostenerse en pie por pura fuerza de voluntad, Ramiro mostró la fotografía de Mariana a una mujer mayor que lo estudió con ojos que habían visto demasiado como para sorprenderse por cualquier cosa.
¿Por qué la busca?, le preguntó directamente, sin rodeos, con una voz que llevaba décadas de experiencia leyendo las verdaderas intenciones de las personas. La pregunta lo tomó desprevenido. Estaba acostumbrado a que su dinero y su posición hicieran innecesarias las explicaciones, pero aquí, en este mundo paralelo de supervivencia y solidaridad, las reglas eran diferentes. Es importante para mí, logró articular, pero las palabras sonaron huecas incluso para él mismo, cargadas de una obsesión que no podía explicar, sin sonar como exactamente el tipo de hombre del que las mujeres debían huir. La mujer lo estudió en silencio por un momento, que se sintió eterno, sus ojos penetrando más allá de la fachada de desesperación controlada para leer la verdadera naturaleza de su búsqueda. Los hombres como usted, dijo finalmente, siempre dicen que es importante, pero nunca es importante para ellas, ¿verdad? Sus palabras lo golpearon como puños invisibles, forzándolo a confrontar una verdad que había estado evitando, que su amor podría ser indistinguible de una obsesión peligrosa desde la perspectiva de Mariana. Salió de la tienda con las manos vacías, pero llevándose una comprensión dolorosa de por qué ella había huido y por qué seguía huyendo. Mariana había encontrado refugio temporal en casa de Esperanza, una mujer de mediana edad que dirigía un pequeño comedor popular en uno de los barrios más olvidados de Acapulco. Esperanza había reconocido inmediatamente los signos de una mujer en problemas y había ofrecido trabajo y techo sin hacer preguntas, siguiendo un código no escrito de solidaridad femenina que se extendía más allá de las clases sociales. El comedor era un lugar donde la comunidad se reunía para comer platos sencillos por unos pocos pesos, donde las conversaciones fluían entre mesas de plástico y donde Mariana podía perderse entre el bullicio constante de voces y risas. Trabajaba en la cocina, preparando grandes ollas de guisado y arroz, con las manos ocupadas en tareas que le daban un propósito inmediato y la mente parcialmente distraída de los miedos que la perseguían. Las mujeres del barrio la habían adoptado como una más, respetando su silencio, pero incluyéndola en la red invisible de protección que tejían alrededor de quienes necesitaban refugio. Por primera vez en semanas, Mariana había comenzado a sentir algo parecido a la seguridad, o al menos a la ilusión de seguridad que viene de estar rodeada de gente que entiende lo que significa esconderse del mundo. Pero incluso en esos momentos de relativa calma, sus ojos buscaban constantemente las salidas, sus oídos se mantenían alerta a cualquier sonido inusual, y su corazón nunca dejaba de latir con el ritmo acelerado de quien sabe que la persecución continúa. La tarde del viernes, cuando el sol comenzaba a teñir de naranja las calles polvorientas del barrio, un Mercedes-Benz apareció lentamente por la calle principal como una aparición de otro mundo. Mariana estaba sirviendo sopa en el comedor cuando una de las clientas habituales, una mujer llamada Carmen, señaló hacia la ventana con expresión preocupada. «Mira nada más quién viene por aquí», murmuró. «Un rico perdido en territorio pobre». Mariana siguió la dirección de su mirada y sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor cuando reconoció la figura que salía del vehículo. Era él. Después de semanas de huida, de cambiar de identidad, de vivir como un fantasma, Ramiro había llegado hasta su refugio final como un sabueso que finalmente encuentra el rastro de su presa. Sus piernas se volvieron gelatina, pero logró mantenerse de pie aferrándose a la mesa, observando cómo él se acercaba a las casas una por una, mostrando algo que ella sabía que era su fotografía. Las mujeres del comedor comenzaron a murmurar entre ellas, reconociendo instintivamente la naturaleza de lo que estaba sucediendo, y sus miradas se dirigieron hacia Mariana con una mezcla de comprensión y protección instintiva. «Es él, ¿verdad?», preguntó Esperanza en voz baja, y Mariana no tuvo que responder. Su terror era respuesta suficiente. El momento que había estado temiendo durante semanas finalmente había llegado y no había más lugares donde correr. Esperanza tomó el control de la situación con la autoridad silenciosa de alguien que había protegido a mujeres en problemas durante décadas, dirigiendo a Mariana hacia la cocina trasera,
mientras las otras clientas del comedor se organizaron instintivamente para crear una barrera humana de protección. «Quédate aquí y no hagas ruido», le susurró mientras la empujaba suavemente hacia un pequeño cuarto de almacén lleno de sacos de arroz y latas de conservas. «Nosotras nos encargamos de él». Mariana se acurrucó entre las sombras, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que se escucharía por toda la casa, mientras las voces del comedor se intensificaban en una sinfonía de desconfianza y protección colectiva. Podía escuchar los pasos de Ramiro acercándose por la calle de tierra, cada pisada resonando como martillazos en su pecho, sabiendo que después de semanas de huida desesperada, el momento final había llegado. Sus manos temblaron mientras buscaba alguna salida alternativa en el pequeño cuarto, pero solo había una ventana diminuta que daba a un callejón sin salida, convirtiéndola oficialmente en presa acorralada. La ironía la golpeó con brutalidad. Había huido de una prisión dorada solo para terminar atrapada en una prisión de lata y pobreza, pero rodeada de mujeres que, a diferencia de él, realmente la protegían sin esperar nada a cambio. Las voces afuera se volvieron más intensas, y pudo distinguir la voz profunda de Ramiro haciendo preguntas que eran respondidas con monosílabos evasivos y negativas rotundas. Por primera vez en semanas, no estaba completamente sola en su terror, pero eso también significaba que había involucrado a gente inocente en su pesadilla personal. Ramiro se detuvo frente al comedor popular, sintiendo instintivamente que este lugar era diferente de los otros que había visitado. Había una tensión en el aire, una electricidad que le decía que estaba cerca de algo importante. Las mujeres sentadas en las mesas de plástico lo observaban con una hostilidad apenas disimulada, como leonas protegiendo a su manada de un depredador que acababa de entrar a su territorio. Cuando mostró la fotografía de Mariana, las negativas fueron demasiado rápidas, demasiado coordinadas, como si hubieran estado esperando exactamente esa pregunta. «Nunca la hemos visto», dijo una mujer mayor con voz firme, pero sus ojos evitaban mirar directamente la imagen traicionando su mentira. «Aquí no vienen ese tipo de muchachas», añadió otra, con un tono que convertía la descripción de Mariana en algo casi insultante. Ramiro sabía que mentían, podía sentirlo en cada fibra de su ser, pero también sabía que había cruzado a un mundo donde su dinero y su poder tenían límites que nunca antes había enfrentado. Estas mujeres no tenían miedo de él porque habían conocido miedos mucho peores, y su solidaridad era un muro más impenetrable que cualquier sistema de seguridad que él pudiera comprar. «Por favor», dijo con una voz que se quebró involuntariamente, «solo necesito hablar con ella. Hay cosas que ella no entiende, cosas que necesito explicarle». Su desesperación era tan palpable que incluso las mujeres más hostiles sintieron una punzada de algo parecido a la compasión, pero su lealtad hacia Mariana era más fuerte que cualquier lástima que pudieran sentir por él. Esperanza emergió de la cocina como una guerrera veterana, secándose las manos en el delantal mientras estudiaba a Ramiro con ojos que habían visto a demasiados hombres como él justificar demasiadas cosas terribles en nombre del amor. «Usted es el que ha estado buscándola por toda la ciudad», dijo sin preámbulos, convirtiendo la afirmación en una acusación que lo puso inmediatamente a la defensiva. «¿Y qué le hace pensar que ella quiere ser encontrada?». La pregunta lo golpeó como una bofetada, forzándolo a confrontar una perspectiva que había estado evitando sistemáticamente durante semanas de búsqueda obsesiva. «Es complicado», logró decir, pero las palabras sonaron patéticas incluso para él, como la excusa típica de todo hombre que no puede aceptar un no como respuesta. «Todas las historias de ustedes son complicadas», replicó Esperanza, con una dureza que había sido forjada en décadas de lidiar con hombres que confundían posesión con amor. «Pero para nosotras es muy simple. Si una mujer huye de usted, es porque usted le da miedo. Y si una mujer le tiene miedo, nosotras también deberíamos tenerle miedo». Sus palabras eran como cuchillos afilados que cortaban directamente a la verdad que él había estado evitando. Que su amor, sin el consentimiento de ella,
era indistinguible del acoso. Ramiro sintió que las piernas se le aflojaban bajo el peso de esta revelación, comprendiendo finalmente por qué todos sus intentos de encontrarla solo la alejaban más. Fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. Mariana emergió lentamente del cuarto trasero, no porque hubiera encontrado valor, sino porque había llegado al límite de lo que podía soportar. Ver a esas mujeres defendiéndola de un hombre que ellas percibían como una amenaza, le había dado una perspectiva nueva sobre toda la situación, y se dio cuenta de que huir para siempre no era vida, sino simplemente otra forma de prisión. Sus piernas temblaron mientras cruzaba el comedor, con todas las miradas fijas en ella, sabiendo que este momento definiría el resto de su existencia de una forma u otra. Ramiro se quedó paralizado cuando la vio, como si estuviera viendo una aparición, con los ojos llenándose de lágrimas que había estado conteniendo durante semanas de búsqueda desesperada. Ella se veía diferente, más delgada, con el cabello corto y teñido, con la mirada de alguien que había conocido el miedo en su forma más pura, pero seguía siendo la mujer que había perseguido en sus sueños durante 5 años. «No te acerques», le dijo con una voz que temblaba pero que llevaba una autoridad nueva, nacida del terror superado. «Solo habla desde ahí. Di lo que tengas que decir, pero no te acerques». Las mujeres del comedor se tensaron como resortes, listas para intervenir al primer signo de amenaza, creando un círculo protector invisible alrededor de Mariana. Ramiro levantó las manos lentamente, en un gesto universal de rendición, sabiendo que este era su única oportunidad de arreglar lo que había destruido tan completamente. «La foto», comenzó con voz ronca, luchando por encontrar las palabras que pudieran reconstruir un puente sobre el abismo que se había abierto entre ellos. «No era lo que pensaste. Nunca te estuve espiando. Nunca te perseguí antes de que trabajaras para mí». Sus palabras sonaron desesperadas incluso para él, pero continuó, sabiendo que era su única oportunidad de redimirse o perderse para siempre. «Hace 5 años tuviste un accidente automovilístico en la carretera costera. Tu carro se volcó durante una tormenta y estabas inconsciente, sangrando, atrapada». Los ojos de Mariana se abrieron ligeramente, como si algo muy profundo en su memoria comenzara a moverse, pero el miedo seguía dominando su expresión. «Yo venía detrás de ti cuando sucedió. Me detuve, saqué tu cuerpo del carro antes de que se incendiara, llamé a la ambulancia, me quedé contigo hasta que llegaron los paramédicos». Sus manos temblaron mientras sacaba su teléfono, buscando entre las fotos hasta encontrar una imagen pixelada tomada por las cámaras de tráfico esa noche. 2 figuras en la carretera, una cargando a la otra bajo la lluvia torrencial. «Esta foto la tomaron las cámaras de seguridad de la carretera. Tú me salvaste la vida años antes de eso, cuando era apenas un adolescente y casi me ahogo en la playa, pero nunca pude encontrarte entonces. Esa noche, 5 años después, el universo me dio la oportunidad de devolverte el favor». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mariana, mientras fragmentos borrosos de esa noche comenzaban a emerger de las profundidades de su memoria, imágenes que había suprimido porque eran demasiado traumáticas para procesar. Las palabras de Ramiro cayeron sobre Mariana como ondas sísmicas que sacudieron los cimientos de todo lo que había creído durante las semanas más terroríficas de su vida. Sus piernas cedieron y tuvo que apoyarse contra la pared, mientras su mente luchaba por procesar una realidad que reescribía completamente la narrativa que había construido alrededor de esa fotografía maldita. «No, no puede ser», susurró, pero incluso mientras negaba sus palabras, imágenes fragmentadas comenzaron a filtrarse a través de la barrera de trauma que había erigido alrededor de esos recuerdos. Podía recordar la lluvia, el sonido del metal retorciéndose, la sensación de estar flotando en una oscuridad cálida y pegajosa que ahora reconocía como su propia sangre. Y había una voz masculina diciéndole que todo estaría bien, que la ayuda venía en camino, una voz que había atribuido a los paramédicos pero que ahora, con una claridad dolorosa, reconocía como la de Ramiro. Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente se desbordaron
como una presa que se rompe, llevándose con ellas todo el miedo, toda la paranoia, toda la certeza de que él era su enemigo. «¿Por qué nunca me dijiste?», preguntó con voz quebrada. «¿Por qué me dejaste trabajar en tu casa sin decirme quién eras?». Las mujeres del comedor observaban la escena con una mezcla de confusión y fascinación, viendo cómo una historia de terror se transformaba en algo completamente diferente ante sus ojos. Esperanza se acercó lentamente a Mariana, lista para sostenerla si se desplomaba bajo el peso de esta revelación devastadora. Ramiro se acercó medio paso, pero se detuvo cuando vio que ella se tensaba instintivamente, respetando el espacio que ella necesitaba para procesar lo que acababa de escuchar. «Porque estabas inconsciente cuando te rescaté», explicó con una ternura que contrastaba brutalmente con la imagen del depredador obsesivo que Mariana había construido en su mente. «Nunca supiste quién te había ayudado esa noche. Cuando despertaste en el hospital, yo ya me había ido porque no quería que te sintieras obligada hacia mí por lo que había hecho». Sus propias lágrimas comenzaron a fluir mientras continuaba. «Pasé 5 años buscándote, no como acosador, sino como alguien que necesitaba saber que estabas bien, que habías superado las heridas, que habías construido una vida después de esa noche horrible. La foto la tomé un día que te vi caminando por el mercado, radiante y hermosa, completamente recuperada. No era para espiarte, sino para conservar la evidencia de que mi intervención había valido la pena, de que seguías viva y eras feliz». Mariana cerró los ojos, permitiendo que los recuerdos reprimidos fluyeran libremente por primera vez en 5 años. Podía recordar ahora las manos fuertes que la habían sacado del vehículo destrozado, la presencia calmante de alguien que se había quedado con ella en la carretera hasta que llegó la ayuda, la sensación de estar segura incluso en medio del caos. Todas esas sensaciones que había atribuido a los servicios de emergencia ahora tenían un rostro, el rostro del hombre al que había estado huyendo como si fuera el diablo mismo. «Pero nunca me contaste cuando comencé a trabajar para ti», dijo con voz temblorosa, luchando por entender por qué él había mantenido el secreto que podría haber evitado todo este sufrimiento. «Porque tenía miedo», admitió Ramiro con una honestidad brutal que lo dejó completamente vulnerable ante ella y ante las mujeres que seguían observando cada palabra, cada gesto, evaluando si esta revelación era genuina o simplemente otra manipulación elaborada. «Tenía miedo de que pensaras que te había contratado por pena o por algún sentido distorsionado de posesión sobre tu vida. Quería que llegáramos a conocernos naturalmente, que sintieras algo real por mí antes de revelarte la conexión que ya existía entre nosotros». Sus palabras resonaron con una verdad dolorosa que Mariana pudo reconocer en lo más profundo de su ser, porque ella había sentido esa conexión inexplicable desde el primer día, esa familiaridad inquietante que había atribuido a instintos de peligro cuando en realidad era reconocimiento. «La noche anterior a que encontraras la foto», continuó él, «había decidido contártelo todo. Iba a explicarte quién era yo en tu vida, cómo nos habíamos conocido realmente, por qué te había buscado durante tanto tiempo. Pero llegaste a la habitación antes de que tuviera la oportunidad, y cuando te vi ahí con la foto rota». Su voz se quebró completamente. «Supe que había perdido para siempre la oportunidad de hacerlo bien». Las lágrimas de Mariana se intensificaron mientras comprendía la tragedia completa de su malentendido, cómo su propio trauma había convertido un acto de amor en una amenaza percibida. Las mujeres del comedor permanecían en silencio, procesando esta revelación que transformaba completamente su comprensión de la situación, viendo cómo un hombre al que habían juzgado como depredador se revelaba como alguien cuyo único crimen había sido amar de manera imperfecta. Esperanza se acercó a Mariana y le puso una mano protectora en el hombro, pero ya no era protección contra Ramiro, sino apoyo para ayudarla a procesar una realidad que reescribía 5 años de su vida. «¿Cómo puedo estar segura?», preguntó Mariana con voz quebrada. «¿Cómo puedo saber que esto no es otra mentira, otra manipulación?».
Ramiro extendió lentamente su teléfono hacia ella, mostrando no solo la foto de las cámaras de tráfico, sino docenas de otras imágenes. Reportes médicos de esa noche que confirmaban su presencia en el lugar del accidente. Recibos de las flores que había enviado anónimamente al hospital donde ella se recuperó. Registros de los investigadores privados que había contratado no para acecharla, sino para asegurarse de que estuviera bien y fuera feliz. «Tengo 5 años de evidencia», dijo suavemente. 5 años de búsqueda movida no por obsesión, sino por la necesidad de saber que la mujer que me devolvió la fe en la humanidad estaba viviendo la vida que merecía. Mariana tomó el teléfono con manos temblorosas, revisando imagen tras imagen, que construía un relato completamente diferente de lo que había creído. Un relato de protección silenciosa en lugar de acecho, de amor paciente en lugar de obsesión peligrosa. La revelación final llegó cuando Ramiro le mostró una foto que la dejó completamente sin aliento. Ella misma, aproximadamente 15 años atrás, adolescente y radiante, saltando al agua para rescatar a un joven que se ahogaba en la playa de Acapulco. «Esta foto la tomó un turista ese día», explicó con voz suave. «Tú tenías 17 años y yo apenas 20. Me salvaste la vida sin conocerme, sin pedir nada a cambio, y después desapareciste antes de que pudiera agradecerte». Mariana se llevó las manos a la boca, recordando súbitamente ese día lejano, el joven arrogante que había ignorado las advertencias sobre las corrientes peligrosas, la forma en que había saltado al agua sin pensarlo 2 veces cuando lo vio en problemas. «Pasé años buscándote después de eso», continuó Ramiro, «pero eras muy joven para aparecer en registros oficiales y nadie sabía quién eras. Pensé que nunca te volvería a ver, que nunca podría agradecerte por devolverme la vida». Las lágrimas de Mariana ahora eran de comprensión, de asombro ante los hilos invisibles que el destino había tejido entre sus vidas, conectándolos una y otra vez a través de actos de salvación mutua que ninguno de los dos había comprendido completamente hasta este momento. «Cuando te reconocí ese primer día en mi casa», susurró él, «supe que el universo finalmente me había dado la oportunidad de cerrar el círculo, de protegerte como tú me habías protegido». Mariana cerró los ojos, sintiendo cómo todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaban en su lugar, revelando una imagen de amor predestinado que había sido oscurecida por miedo y malentendidos, pero que siempre había estado ahí, esperando el momento correcto para ser revelada. El silencio que siguió a la revelación final fue tan profundo que se podía escuchar el latir de corazones y el susurro del viento entre las casas de lámina, como si el universo entero hubiera detenido su marcha para permitir que 2 almas procesaran la magnitud de su conexión predestinada. Mariana permanecía inmóvil, sosteniendo el teléfono con la foto de su adolescencia, viendo reflejada en esa imagen a una versión de sí misma que había actuado por puro instinto, sin saber que estaba salvando al hombre que se convertiría en el centro de su existencia décadas después. Las lágrimas rodaban por sus mejillas en ríos silenciosos, llevándose con ellas semanas de terror, de paranoia, de malentendidos que habían envenenado lo que debería haber sido el reencuentro más hermoso de sus vidas. Sus manos temblaron mientras le devolvía el teléfono, y por primera vez en semanas, sus ojos se encontraron con los de él sin miedo, sino con una vulnerabilidad que la dejó completamente expuesta. «Todo este tiempo», susurró con voz quebrada, «todo este tiempo pensé que eras mi pesadilla, cuando en realidad has sido mi ángel guardián». Las mujeres del comedor permanecían en silencio respetuoso, siendo testigos de algo que trascendía sus experiencias cotidianas, una historia de amor que había sobrevivido malentendidos, tiempo y circunstancias imposibles. Esperanza se acercó lentamente y puso una mano maternal en el hombro de Mariana, sintiendo la transformación que ocurría en el cuerpo de la joven mientras el miedo se desvanecía y era reemplazado por algo mucho más profundo y poderoso. «¿Pero cómo vamos a superar esto?», preguntó Mariana, refiriéndose no solo al malentendido, sino al daño que había causado su huida,
a las semanas de sufrimiento mutuo que habían experimentado por culpa del trauma que había distorsionado su percepción de la realidad. Ramiro dio un paso hacia ella, lentamente, como quien se acerca a un animal herido que finalmente ha dejado de temer su presencia, y cuando ella no retrocedió, sintió que su corazón comenzaba a latir nuevamente después de semanas de existir en una muerte emocional. «Superamos esto juntos», dijo con una voz que llevaba 5 años de búsqueda, semanas de desesperación, y ahora, finalmente, esperanza renovada. «Superamos esto entendiendo que el amor verdadero no siempre se manifiesta de manera perfecta, que a veces viene disfrazado de coincidencias que no comprendemos hasta que estamos listos para verlas». Sus ojos nunca dejaron los de ella mientras continuaba. «Tú me salvaste cuando era arrogante y pensaba que era invencible. Yo te salvé cuando estabas vulnerable y necesitabas protección. Y ahora nos salvamos mutuamente de una vida sin el amor que estaba destinado para nosotros». Mariana sintió que algo se rompía dentro de su pecho, pero no era dolor, sino la liberación de una presión que había estado cargando sin darse cuenta. El peso de estar incompleta sin saber por qué. «Tengo miedo», admitió con honestidad brutal. «Tengo miedo de que todo esto sea demasiado bueno para ser verdad, de que despierte y descubra que es solo un sueño para escapar de la pesadilla que he estado viviendo». Ramiro extendió su mano hacia ella, pero se detuvo a medio camino, permitiendo que fuera ella quien decidiera si estaba lista para el contacto físico que sellaría esta reconciliación. «Entonces, despertemos juntos», dijo suavemente. «Y si es un sueño, que sea uno del que nunca tengamos que despertar». Las lágrimas de Mariana se intensificaron, pero ahora eran lágrimas de liberación, de alivio, de un amor que finalmente podía ser reconocido y aceptado sin miedo. El momento en que Mariana finalmente tomó la mano extendida de Ramiro fue como el cierre de un círculo que había estado abierto durante 15 años, una conexión que se completó con el toque de piel contra piel que envió ondas de reconocimiento por todo su sistema nervioso. Sus dedos se entrelazaron con los de él como si hubieran sido diseñados específicamente para encajar de esa manera, y ambos sintieron la descarga eléctrica de una conexión que trascendía lo físico y se adentraba en territorios espirituales. Las mujeres del comedor comenzaron a sonreír, reconociendo en esa imagen la conclusión de una historia que había comenzado en terror y se transformaba en amor ante sus ojos. «No puedo creer que huyera de ti», dijo Mariana con una risa que era mitad histeria y mitad alivio. «No puedo creer que convertí tu amor en mi mayor miedo». Ramiro apretó suavemente su mano, transfiriendo a través de ese contacto toda la comprensión y perdón que había acumulado durante las semanas de búsqueda desesperada. «No huiste de mí», le respondió con ternura infinita. «Huiste de lo que tu trauma te hizo creer que yo era. Y yo no te culpo por protegerte. Nunca podría culparte por eso». Sus palabras liberaron en Mariana una culpa que no sabía que estaba cargando, la culpa de haber malinterpretado sus intenciones tan completamente. «Te amo», dijo de repente, las palabras brotando de su corazón antes de que su mente pudiera censurarlas. «Creo que te he amado desde que trabajé el primer día en tu casa, pero estaba demasiado asustada para reconocerlo». La confesión cayó entre ellos como una bendición largamente esperada, liberando finalmente las emociones que habían estado prisioneras bajo capas de miedo y malentendido. Ramiro sintió que el mundo se realineaba a su alrededor cuando escuchó esas palabras que había soñado durante 5 años. Palabras que había temido nunca escuchar después del desastre de las semanas pasadas. «Y yo te amo con una intensidad que me asusta», respondió con una honestidad que lo dejó completamente vulnerable. «Te he amado desde que saltaste al agua para salvarme. Te amé cuando te rescaté de ese accidente y te he amado cada día desde entonces, incluso cuando pensé que nunca volvería a verte». Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras continuaba. «Pero ahora entiendo que el amor no es posesión, no es búsqueda desesperada, no es guardar fotografías como tesoros secretos. El amor es esto.
estar dispuesto a dejarte ir si eso es lo que necesitas para ser feliz, estar dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario hasta que estés lista para estar conmigo por voluntad propia. Mariana sintió que su corazón se expandía dentro de su pecho, llenándose de un amor que ya no tenía que esconderse detrás del miedo. «No quiero irme a ninguna parte», dijo con una certeza que la sorprendió por su fuerza. «Quiero quedarme contigo y construir la vida que el destino ha estado tratando de darnos durante todos estos años». El abrazo que siguió fue inevitable, natural como la respiración, con Mariana derritiéndose en los brazos de Ramiro mientras él la sostenía como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Las mujeres del comedor aplaudieron espontáneamente, siendo testigos de una transformación que había convertido una historia de terror en una historia de amor triunfante. Pero incluso en medio de la euforia de la reconciliación, quedaba un obstáculo final que ambos sabían que tenían que enfrentar: la diferencia brutal entre sus mundos, la brecha socioeconómica que había estado presente desde el primer día, pero que ahora se manifestaba con claridad dolorosa en el contraste entre el comedor popular y la mansión que él llamaba hogar. «Hay algo más que tenemos que discutir», dijo Ramiro con seriedad, sin soltar sus manos pero mirándola directamente a los ojos. «La realidad de lo diferentes que son nuestras vidas, lo difícil que será para la gente entender nuestra historia». Mariana sintió una punzada de inseguridad familiar, el recordatorio de que ella era una empleada doméstica y él un millonario, que ella vivía en cuartos de pensión mientras él habitaba palacios de mármol. «¿Te importa eso?», preguntó con voz pequeña, temiendo que la diferencia social pudiera ser un obstáculo más grande que todos los malentendidos que habían superado. «Solo me importa lo que te importe a ti», respondió él con convicción férrea, «porque para mí la mujer que me salvó cuando era un joven estúpido y arrogante es la misma mujer que limpió mi casa con dignidad y gracia, la misma mujer que tuvo el valor de huir cuando pensó que estaba en peligro, y la misma mujer que tuvo el valor de quedarse y escuchar la verdad cuando finalmente llegó el momento. El dinero no cambió eso, nunca podría cambiarlo». Sus palabras disolvieron las últimas reservas de Mariana, quien comprendió que el amor verdadero realmente podía trascender las barreras que la sociedad construía entre las personas. Esperanza se acercó a ambos y los abrazó como una madre que ve a sus hijos finalmente encontrar el camino a casa, susurrando una bendición en español que selló el momento con la sabiduría de generaciones de mujeres que habían conocido tanto el sufrimiento como el triunfo del amor verdadero. 6 meses después, la misma iglesia colonial en el corazón de Acapulco, que había sido testigo de bodas aristocráticas durante siglos, se llenó con una mezcla imposible de invitados que reflejaba la naturaleza extraordinaria de la historia de amor que se celebraba. En los bancos delanteros se sentaban empresarios millonarios con trajes de diseñador, mientras que en los de atrás estaban las mujeres del comedor popular con sus vestidos más elegantes, y esta fusión de mundos que nunca se habrían mezclado en circunstancias normales creaba una sinfonía visual de lo que el amor verdadero puede lograr cuando trasciende las barreras sociales. Mariana caminaba por el pasillo central con un vestido sencillo pero hermoso que había elegido porque la hacía sentir como ella misma, no como una versión ficticia diseñada para encajar en el mundo de él. Sus ojos buscaron a Ramiro al final del altar, y cuando sus miradas se encontraron, ambos sintieron la misma electricidad que había estado presente desde su primer encuentro, pero ahora purificada de miedo y malentendidos, cristalizada en amor puro. Esperanza caminaba a su lado como la madre que nunca había tenido, con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas, mientras veía a la mujer que había protegido en sus momentos más oscuros, ahora radiante de una felicidad que iluminaba toda la iglesia. Los susurros de los invitados creaban un murmullo de asombro y aprobación, porque incluso aquellos que habían llegado escépticos no podían negar la autenticidad del amor que se manifestaba ante sus ojos. Cuando Mariana finalmente llegó al altar, Ramiro tomó sus manos con la misma reverencia con que se sostiene algo sagrado, y ambos supieron que este momento
Había valido cada lágrima, cada malentendido, cada noche de sufrimiento que los había llevado hasta aquí. Los votos que intercambiaron no fueron palabras escritas por otros, sino promesas nacidas de su experiencia única, forjadas en el fuego de la separación y templadas en el agua de la reconciliación. «Te prometo», dijo Ramiro con voz que temblaba de emoción, «que nunca más permitiré que el miedo o los malentendidos se interpongan entre nosotros, que cuando tenga dudas, hablaré, y cuando tengas miedo, estaré ahí para recordarte que eres amada, no perseguida». Sus palabras resonaron en la iglesia como campanas de verdad, tocando los corazones de invitados que reconocían en esas promesas la sabiduría ganada a través del sufrimiento real. Mariana respondió con voz clara y fuerte, sin rastro del miedo que había dominado su vida durante tantas semanas. «Te prometo que nunca más huiré del amor por temor al dolor, que confiaré en ti como tú confiaste en mí